Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola, gracias por estar con nosotros. Eres lo más hermoso que Dios tiene en este mundo. Tu presencia hace muy feliz a Jesús. Confía en Jesús y Él ya te ha perdonado. Él dio la vida en la cruz por ti. Prometió volver. Prepárate para su encuentro. Ahora cantemos, ve y dile en las montañas. Oremos. Querido Dios, querido papá, una vez más te damos las gracias por cuidar de nosotros, por protegernos. Padre, vivimos un momento muy complicado en todo el mundo, la pandemia. Pero Señor, tu amor es más poderoso, tu misericordia es más poderosa. Es verdad que nos preguntamos, ¿por qué no pones tu mano? Pero Señor, tu mano ya está puesta. Y por eso, Señor, queremos hoy colocar nuestra vida en tus manos. Por eso, Señor, hemos cantado, ve y dilo a las montañas. Decir que la solución ya está. La solución ya vino, la solución es Cristo. De hecho, vino la primera vez que lo prometió y prometió su segunda venida iba a volver. Y queremos prepararnos para ello. Por eso, danos tu espíritu. El espíritu que levantó a Jesús de la tumba también nos levante y nos reviva a nosotros. Queremos prepararnos para ese magnífico encuentro, pero mientras tanto, Señor, queremos anunciar, queremos decirle a otros que Cristo ya viene, que Cristo viene pronto, que Cristo está a las puertas. Danos nuevamente, Señor, tu espíritu. Bendice hoy tu palabra, que sea de gran bendición para las personas que escucharán, y permíteme solamente ser tu portavoz. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Muy bien, muy bien.
La meditación de hoy titula Él, la muerte ya venció. Él, la muerte ya venció. ¿Quién es ese Él? ¿Quién es Él? Mira, antes de pasar directamente a nuestro tema, como a modo de introducción, creo que todos hemos comprado alguna vez algún aparato, algún electrodoméstico. Hemos comprado algún aparato y dentro del aparato viene un papelito, viene un manual. Abrimos ese manual, sé que no todos revisamos el manual, no todos seguimos ese manual, pero dentro hay otro manual más pequeño que dice garantía. Y la garantía de un electrodoméstico, de un vehículo, de todo, la mayoría de los productos que compramos, tiene unas características. Y es que la garantía se pone en marcha o funciona o cubre si el desperfecto o el daño que tiene el aparato o máquina que hayamos comprado es un defecto de fábrica. Pero si es un defecto de uso, no va a cubrir la garantía. Eso está claro. ¿Bien? Ahora, eso sería lo normal. Si tú quieres tener una garantía extra por uso o desgaste, debes de pagar algo extra. ¿Bien? Te dicen, tu garantía normal es de 2 años, pero si pagas algo más, garantía de 5 años. Pues bien, cuando miramos el ser humano, cuando miramos la creación del ser humano, miramos a Dios como creador. Y la Biblia nos dice que Dios creó todo bueno. Y cuando lo creó todo, todo era bueno y dice que era bueno en gran manera. Propósito, todo tenía sentido. Así que Dios como creador, como dueño, entre comillas, de los productos de la creación, Él es el responsable, Él es el garante. Así que la garantía que Dios da, ¿en qué consiste? ¿Solamente cubre si es un defecto de fábrica o cubre también si es un defecto de mal uso? Vamos a pensar en ello. Porque cuando ahora nosotros a la distancia conocemos lo que pasó en el Edén, nos damos cuenta que el fallo no fue de fábrica. Dios creó todo bueno. Así que el fallo fue de uso. El ser humano, nuestros primeros padres, el primer varón y la primera mujer, eran libres de poder tomar decisiones. Dios los creó libres para poder elegir, incluso desobedecer a Dios. Porque el amor tiene ese riesgo. La libertad necesita tener como mínimo 2 opciones. Lamentablemente ellos eligieron la opción de desobedecer a Dios e intentar hacer las cosas de otro modo. Hoy nosotros conocemos la consecuencia. Pero la pregunta es, ¿funcionó la garantía de Dios? ¿Cuál es la garantía de Dios? ¿Era solamente si era un defecto de fábrica que no iba a haber porque Dios es totalmente perfecto? Pues, querido, querida, aquí viene la explosión del amor de Dios. La garantía de Dios cubre también el defecto de uso. Dios ya había ejecutado un plan por si el ser humano llegaba a fallar para brindarle la garantía de que no se iba a perder, sino que Dios mismo iba a pagar todos los daños de uso que el ser humano haría. ¡Qué maravilloso amor! Sé que muchas veces te preguntarás, dirás, bueno, pero ¿no podía haber hecho que los seres humanos no fallaran? La única forma de hacer esto era crear máquinas, y Dios no ha creado máquinas. ¿Te imaginas siendo una persona que hagas solamente lo que Dios ha dicho que se debe de hacer y que no tengas la libertad de elegir, aunque lo que Dios nos ha propuesto siempre es lo mejor? En nuestra infancia, ahora los que ya somos un poquito más adultos, entendemos que cuando nuestros padres nos decían que no, nos enfadamos y nos molestábamos. Pero resulta que ahora ya adultos nos damos cuenta que nuestros padres lo que nos decían que no era porque realmente nos hacía daño y no querían que nos pasara absolutamente nada malo. Así que esas leyes, esas ordenanzas, esos principios ahora cobran vida. ¿Bien? Y recordamos cuando nuestros padres nos decían, cuando seas mayor, cuando seas papá, cuando seas mamá, te acordarás de mí. Y nosotros nos acordamos. Bien, vamos a la Biblia. En la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos por primera vez la gran promesa del Evangelio, la gran promesa de esa garantía. Les invito para que busquéis ahí en vuestras Biblias, Génesis. Hoy os digo que voy a leer de la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, por eso vais a ver que el texto quizás sea un poquito más dinámico. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Y pondré hostilidad. En otras versiones dice enemistad. Pondré hostilidad entre tú
y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará o te aplastará, dicen otras versiones, la cabeza, y tú le golpearás el talón o le morderás el talón. Este versículo, que suena muy sencillo, tiene unas partes muy impresionantes. Porque esa simiente es la promesa de donde va a nacer el Salvador. Es la garantía. Es la garantía de que un día el mundo iba a ser totalmente restaurado y reparado a su posición original, a como era cuando Dios creó todo en el Edén, que era todo bueno, todo bello. Por eso esa descendencia ha sido la promesa que Dios ha dado desde el principio y ha llegado hasta nuestros días. Y en estas fechas en las cuales la gente intenta celebrar Navidad, pues la palabra Navidad lo que significa es nacimiento. ¿Y es el nacimiento de quién? El nacimiento del Mesías, el nacimiento de aquel que iba a ser el garante, las arras, se puede decir también, de nuestra salvación, de nuestra restauración. Ahora, no fuimos creados para convivir con el mal. Y es por eso que Dios nos dio esa promesa. ¿Ves de que el texto dice, pondré hostilidad, pondré enemistad? Porque el ser humano se había hecho amigo del enemigo de Dios y Dios sabe que esa amistad no debe funcionar. Por eso, si con alguien debemos de tener hostilidad, es contra el mal, es con el mal, es con el autor del mal. ¿Bien? Pero esta promesa, a lo largo y ancho de la historia de la Biblia, se ha recorrido y ha llegado y se ha movido y se ha ido cumpliendo para que la promesa llegue hasta nuestros días. En el libro de Isaías, capítulo 9, en el libro de Isaías, un poco ya mucho más adelante, igual en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, los estudiosos de la Biblia lo consideran el libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque ahí se encuentran muchas de las profecías que contienen las promesas de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Quién es este? ¿Quién es este que se promete? ¿Quién es este maravilloso ser que se dice que va a venir? Y todos los nombres que se le dan, Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno. ¿Ven? Permitidme leer también el versículo 7 que dice: su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Ves? El compromiso del Señor. Me encanta esta versión porque dice el compromiso del Señor. Y el compromiso del Señor son sus promesas. Lo prometió y lo cumplirá. Lo prometió y lo cumplirá. Ese príncipe de paz, ese consejero, ese Padre eterno, ese que reinará con imparcialidad, es Jesús. Él es el prometido. Él es la promesa. Y un poco más adelante en el Evangelio de Juan, bien, vamos a transportarnos bastante por aquí por la Biblia. En el Evangelio de Juan, justo en el capítulo 1, vamos a encontrar esa promesa hecha realidad. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Me gusta mucho cómo esta versión lo dice, porque es el momento en el que Jesús se encarna. Dios se hace humano, Dios se hace como tú y como yo. Dios se hace como uno de nosotros. Y querido, querida, esto no es un cuento, esto no es un mito, esto no es un método histórico. No. Esto es la realidad. Esta es la mejor noticia del mundo mundial.
El Salvador, el prometido, es real, se encarnó, vivió aquí entre nosotros. Tuve la oportunidad hace casi ya 2 años de estar en Israel, de estar en los lugares en los que la historia bíblica nos narra que Jesús estuvo y las evidencias arqueológicas, históricas son impresionantes, pero no hay mejor evidencia que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Desde que el Señor le di permiso para que entrara en mi vida, entrara en mi corazón, no he vuelto a ser la misma persona de antes. Ya no miro a los demás como los miraba antes. Mi egoísmo, mi orgullo se ha ido puliendo poco a poco. Los esfuerzos humanos que hacía yo para cambiarlo no sirven. Querido, no existe ni una cultura en el mundo en el que en estas fechas, hasta la fecha de hoy, no se haya hablado del Mesías. Ya sea para aceptarlo, ya sea para negarlo, ya sea para hablar solamente históricamente de él, se habla de él, porque él fue el que partió la historia en 2. El mundo de la historia habla de el mundo antes de Cristo y el mundo después de Cristo. Y lo encontramos siempre cuando leemos por ahí. Por eso en estas fechas las personas festejan el nacimiento de Jesús, pero mira, más allá de si es esta fecha o no, no vamos a entrar en discusión de eso, porque eso es indiscutible. Que Jesús haya venido y se haya encarnado y haya vivido en este mundo es innegable, no se discute. Él vino a este mundo, fue real, estuvo aquí, de verdad murió en una cruz, entregó su vida por nosotros. Pero en las fiestas que hacemos hay regalos, hay comida, hay encuentros, hay gran reunión, hay alegría, y esto lo sumamos al espectáculo del consumismo que esto ha generado en todo el mundo, que incluso en medio de toda esta pandemia, no importa, la gente buscará la manera de cómo hacerse un regalo, un detalle. Pero en todas estas fiestas, el gran ausente sigue siendo Jesús. Nos reunimos en torno a una mesa y todo lo que hacemos con costumbres en cada un lugar u otro, pero el ausente de estas fiestas es Jesús. Pero no de extrañar, porque cuando Jesús nació, a pesar de la exactitud que había en las profecías en la Biblia, a pesar de la exactitud que había para que las personas de su tiempo conocieran que ese ya era el tiempo en el que iban a ser el Mesías, muy pocos se enteraron. Un grupo de humildes pastores, un grupo de sabios que venían guiados desde Oriente, y los ángeles presenciaron el nacimiento más hermoso que ha ocurrido en este mundo, y es el nacimiento de Jesús. Jesús. El Jesús que se encarnó, el Jesús que se hizo ser humano, el Jesús que se hizo como nosotros, nació como un bebé. Por tener una cuna, no tuvo ni siquiera una cuna de las que podemos encontrar en ninguna tienda. Nació en un pesebre. Ahí ya en casa los hacéis un pesebre al lado de un asno, un burrito, porque nació allí en un pesebre, es el lugar donde se tenían allá los animales, ahí nació. No había posadero para ellos, no había en dónde, pero nació allí, y allí se le rindió alabanza. Los ángeles cantaron, los pastores estuvieron, y a quienes conocemos como en la tradición los 3 Reyes Magos, no sabemos si sean 3 realmente, son más. Decimos que son 3, ¿sabes por qué? Porque traen 3 regalos. Y lo importante son los 3 regalos que traen. Ellos vienen de Oriente y deben de haber traído sus personas, su gente con la que venían moviendo todo el transporte, todo lo que traían, sus camellos, porque vienen de Oriente y ese es su transporte. Pero ellos traen oro, incienso y mirra. El oro tiene un simbolismo muy especial, porque con el oro se reconoce quién es rey. Así que ellos están reconociendo que Jesús es rey. Con el incienso, ellos oran por ese rey. El incienso representa las oraciones y ellos oran, confían sus peticiones, confían lo más íntimo de su ser, se lo confían a ese rey que acaba de nacer. Y la mirra se utiliza para ungir. Así que ungen también al rey, ungen a ese rey nacido, lo reconocen como Dios, lo reconocen como Dios hecho ser humano. Cumplió la promesa. Así que ellos fueron los que presenciaron ese momento. De hecho, nosotros conocemos todo lo que hizo Jesús. Y vamos a pensar, si Jesús tuviese hoy una de las redes sociales que existen, tantas de todas las que existen, ¿qué habría en su biografía? ¿Qué pondría él en su biografía? Conocemos un poco en los evangelios todo lo que hizo Jesús. ¿Qué pondría en su biografía?
te voy a hacer una propuesta. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10, y creo que ahí vamos a encontrar lo que Jesús colocaría como propuesta, la propuesta que te voy a hacer, lo que Jesús hubiese colocado en su biografía. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice el texto: pues el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Eso diría, eso creo, esa es mi propuesta de lo que creo que diría en su biografía. Eso diría, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¡Wow! Así que si aceptamos que estamos perdidos, vino a buscarnos. Sí, querido, querida, vino a buscarte a ti. Vino a buscarme a mí también, vino a buscarnos a nosotros, vino a encontrarse con nosotros porque nos habíamos perdido. Para eso se hizo la promesa. Él es el maestro de los maestros, Él es el maestro del amor. No por sus palabras, sino por su ejemplo, por cómo lo vivió, por cómo lo hizo. Yo me imagino su mirada, me imagino su voz, no como mi voz, me imagino su voz cautivadora. Cuando leo la palabra, me puedo imaginar el rostro de Jesús, me puedo imaginar su frescura, me puedo imaginar su pasión por cada persona. De hecho, aún cautiva cuando leemos, aún nos atrae. Y es por eso que hoy te estoy hablando de ese Jesús, porque su amor me enamoró. Me enamoré de Jesús, lo amo con todo. Y sé que muchas veces, aunque fallo, voy, me perdona, me toma, me abraza. Ni siquiera me pide que tengo que ser perfecto, tal cual como estoy, me arropa y me dice: Diego, tranquilo, porque yo te voy a perfeccionar, yo te voy a transformar. Me encanta este Jesús. Pero querida, tengo que también decirte que lamentablemente hay un enemigo. Existe un enemigo. Existe alguien que quiere destrozar este plan de salvación. Alguien que quiere que no te enteres o que no nos enteremos de la garantía. Sí. Leo un libro que te recomiendo, es el libro deseado de todas las gentes, escritora cristiana Elena de White del siglo XIX, cuyos escritos son más que inspiradores. Te invito a que busques este libro, de hecho, si no lo tienes, y si estás por aquí en España, nos escribes y te haré llegar el libro a la puerta de tu casa. Si estás en otro país, te lo dejaré aquí en la biografía, un enlace para que puedas descargarlo en formato digital. Leo en la página 15 y dice lo siguiente: Satanás presenta la ley divina del amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de la primera mujer y del primer varón, de Adán y Eva, con toda la miseria que ha provocado, e induce a las personas a considerar a Dios como el autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. ¿Ven? Satanás ha sido capaz de hacer esto. Satanás ha sido capaz de doblar a Jesús, no solamente de eso, sino de tergiversar totalmente el plan de Dios, el plan de salvación, el plan que Dios tiene para que tú y yo podamos ser salvos. Lo ha cambiado, lo ha modificado totalmente. Y es por eso que las personas hoy podemos ser capaces, y durante mucho tiempo yo viví esto, celebrar estas fechas, pero olvidarme la razón y la persona por quien se celebran estas fechas. Más allá, vuelvo y lo repito, de si es la fecha o no. Pero no todo está perdido, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. En Romanos capítulo 5, libro de Romanos, capítulo 5, te invito a que lo busques y podamos leerlo juntos. Capítulo 5 de Romanos, deteniéndonos en el versículo 20, dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia de Dios, maravillosa. ¡Wow! Me encanta, precioso texto. La ley se convierte en lo que revela lo que es el pecado. La ley de amor de Dios nos revela
Bien, mira, vamos a hacer una ilustración. Supongamos que le has mentido a una persona. ¿Qué es lo que hace que, pasado el tiempo, quieras decirle la verdad? No es porque le odias, ¿cierto que no? Por amor a esa persona tú dices, no puedo engañarle más, tengo que decirle la verdad. Y te acercas y le dices la verdad. Pues eso es lo que hace la ley de amor de Dios. La ley de amor de Dios revela lo que está mal en nosotros, por amor, para poder cambiarnos y transformarnos. ¿Y por qué abunda la gracia? Creo que en tu Biblia dirá, cuando abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Por qué? Porque lo único que elimina el pecado es el amor. El amor cubrirá multitud de pecados, nos dirá el apóstol Pedro en su epístola. Pero es el amor lo que hace que la gracia abunde. Y es su amor, el amor de Dios está puesto en su ley. Otras veces hemos hecho la ilustración. La ley es como un espejo. Cuando nos miramos ante el espejo es capaz de revelarnos qué es lo que tenemos mal. Y lo hace por amor. Aunque es un espejo, pero nosotros decimos, pero claro, el espejo no te puede limpiar. ¿Qué es lo que nos limpia? Un Kleenex. Y no buscamos uno sucio, buscamos uno limpio. Y ese Kleenex limpio es Jesús. Pero la ley también refleja el amor de Jesús. Por lo cual, querido, querida, estamos en buenas manos. Tenemos esperanza. Y permíteme, vuelvo a leer el texto. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¡Wow! ¡Wow! No es de que vamos a pecar más para que abunde la gracia, sino que Dios hace así. Entre la gente más se equivoque, más amor voy a desplegar para poder atraerlo. No un castigo. Yo recuerdo cuando mi mamá, mi papá me disciplinaban, muchas veces me dejaban encerrado en una habitación. Y yo me pregunto ahora, ¿eso cambió? ¿Que yo cambiara? Lo que cambió fue que ya no hiciera más visible lo que hacía mal para que no me encerraran. Pero ciertas cosas no cambiaron. Luego con el tiempo uno madura, pero uno madura y madura por amor. Madura por amor. Así que a Jesús le era necesario dos cosas. Él estaba aquí en la tierra, conocemos el ministerio de la vida de Jesús, lo que Jesús hizo. Si todavía no conoces toda la obra de Jesús, te invito a leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se encuentran registrados los hechos, gran parte del ministerio de la vida de Jesús. Pero era necesario que el Mesías le pasara algo que sus discípulos no podían entender. Y lo encontramos en el libro de Hechos. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente. Pablo está hablando con las personas de una ciudad llamada Tesalónica. Él está con Silas y él les está predicando, les están hablando acerca del Mesías. Se queda 3 sábados seguidos para poderles explicar. Y el versículo 3 del capítulo 17 dice: explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir. El Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Los discípulos en su momento no comprendieron esto. Ya han pasado varios años cuando el apóstol Pablo escribe esto. Pero los discípulos en su momento no comprendían cuando Jesús les decía que tenía que padecer, que tenía que morir. Y era verdad, tenía que morir, porque Jesús pagó tu muerte y la mía. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, es verdad. Pero Jesús vino para revertir todo eso, vino para darnos vida y darnos una vida en abundancia. Por eso era necesario que Él padeciera, por eso es necesario que Él viviera esa experiencia. Y ahora, la pregunta es, ¿qué es necesario para nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros con toda esta información? ¿Qué debemos hacer con esta noticia? Vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 11. Vamos al libro de Juan, el capítulo 11, y vamos a encontrar una experiencia que nos es muy cercana por todo lo que estamos viviendo hoy en medio de toda esta pandemia.
Juan capítulo 11. Vamos a leer los versículos 25 y 26 y antes de leerlos, mira, hace una semana vivimos la trágica y terrible experiencia de celebrar el funeral de uno de mis compañeros de trabajo, de un pastor, el pastor Víctor Argiris. Fueron largos días en medio de la lucha contra el COVID. Y parece ser como que el COVID lo venció, parece ser como que el COVID se lo llevó. Parece ser como que el COVID ha ganado, pero no ha ganado. La muerte no ha ganado, la muerte no va a triunfar. La muerte no va a triunfar, la muerte está vencida. La muerte está vencida, la muerte fue vencida por Jesús. Jesús luchó contra ella y la venció. Marta y María, que son las protagonistas de la historia que encontramos en todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan, ellas están tristes porque su hermano, a quien esperaban que Jesús viniese y pudiese sanar antes de que muriese, había muerto. Llevaba ya 4 días en la tumba. Posibilidades 0. No había posibilidad de que pasara ya más algo. Jesús viene. Jesús está con ellas. Y Jesús está hablando con Marta. Está hablando con Marta, que Marta le reclama: amigo, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no estabas aquí? Y seguro que si te ha pasado esta experiencia, has vivido esta experiencia de ver cómo tus seres queridos van perdiendo la vitalidad y estás orando, esperando que Dios haga algo, has vivido esta experiencia. El texto dice, en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, dice, Jesús le dijo esto a Marta, le dijo lo siguiente: yo. Y me imagino Jesús mirando a los ojos. Él estaba triste, pero en su rostro había una mirada profunda de amor. Yo no voy a lograr mirarte ahora a través de esta cámara así, pero Jesús la miraba a Marta y le decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Felipe? ¿Lo crees, Andrés? ¿Lo crees, Diego? ¿Lo crees, Mario? ¿Lo crees, Alberto? ¿Lo crees, Patricia? ¿Lo crees, Juana? ¿Lo crees, Felipe? ¿Lo crees, Juan? ¿Lo crees, Marcos? ¿Lo crees, Antonio? ¿Lo crees? ¿Crees que el que vive en Cristo, el que cree y vive en Él, aunque esté muerto, vivirá? Recuerdo las palabras de Mayra, la esposa de nuestro compañero. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Víctor está durmiendo y cuando Cristo venga lo va a despertar. Y conocemos el resto de la historia. Jesús fue y llamó a Lázaro y Lázaro se levantó. Lázaro fue despertado, fue resucitado. Pero, querido, aquí quiero que entiendas algo. Nosotros necesitamos creer esto. El Mesías murió, resucitó. Y de esa misma manera, todos los que creamos en Él vamos a resucitar también si llegamos a morir antes de que Él venga. Porque va a venir otra vez. Pero, entiéndeme esto. La muerte está vencida. Pero es la muerte definitiva, es esa segunda muerte de la cual nos habla la Biblia, que bienaventurados los que solamente mueren una vez, porque hay una segunda muerte de la que ya no hay más existencia, porque es el fin del mal. Por eso, si tu ser querido ha pasado al descanso, confiemos, tengamos la seguridad de que el Señor cuando venga lo despertará. A veces sé que pensamos, no, pero mi primo, mi amigo, no, mi tío, mi papá, mi abuelo no se bautizó. Confiemos en la misericordia del Señor. Y la mejor confianza que vivir esa misericordia, vivir esa confianza, apeguémonos nosotros a Jesús. Querido amigo, querida amiga, este año hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido planes, hemos perdido negocios, hemos perdido trabajos, hemos perdido sueños, hemos perdido... Pero lo más triste es la pérdida de nuestros seres queridos y familiares. Muchos ni siquiera han podido despedirse de ellos. Muchos no han podido darle el último adiós, no le han podido dar el hasta luego. La muerte no está en la agenda de Dios. En la agenda de Dios no está la muerte. La muerte es una intrusa.
Dios no quiere la muerte de nadie. No lo vamos a leer, pero pégale un ojito a Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Seguro que te preguntarás, y si no está en la agenda de Dios, entonces ¿por qué Dios no hace algo? Querido, ya lo hizo, querida, ya lo hizo. Él se dio por ti. Él vino a este mundo, nació en esta Navidad, en esto que celebramos Navidad. Lo que deberíamos de celebrar es de que Él se hizo ser humano, nació como nosotros, vivió como nosotros, tuvo hambre como nosotros, tuvo sed como nosotros, tuvo miedo como nosotros, experimentó la soledad, experimentó el dolor, experimentó la traición. Porque tú y yo lo traicionamos, lo dejamos solo. Y Él ahora está esperándonos. No lo ignoremos más. Digámosle, Señor, aquí estoy. Toma mi vida hecha a pedazos. Yo sé que tú la puedes reconstruir. No hay nada, querido, querida, no hay nada que tú y yo hayamos vivido que Jesús no haya vivido. No hay ningún dolor, no hay ningún sufrimiento que nosotros no hayamos vivido y que Él no haya experimentado. Jesús gustó la muerte a cambio de tu muerte y de la mía. Pero no la muerte del sueño, no la primera muerte, sino la segunda muerte, que es la muerte eterna. Si tienes preguntas sobre esto, tranquilamente escríbenos, nos encontramos, tenemos encuentros en vía Zoom y podemos hacer una temática especial en la que podemos vernos, no solamente por una pantalla aquí, que solamente me estás escuchando, pero nos escribes y nos encontramos y podemos hablar un poquito más de esto. O grabaremos un tema básicamente solamente en esto, la primera muerte, la segunda muerte. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Murió para que tú y yo vivamos. Mira, cuando Jesús fue enterrado, existía el rum de que al tercer día resucitaría. Pasó el primer día, viernes, lo que quedaba el viernes, pasó el sábado y el domingo ya al tercer día. Las mujeres fieles que andaban con Jesús en su ministerio, mujeres valientes, sin temor a que les hicieran algo, porque una mujer en el tiempo de Jesús no valía nada, valía lo mismo que un niño y un esclavo, podían hacer lo que quisieran con ellas, pero ellas estaban tan apegadas a su maestro, que mientras los discípulos estaban escondidos, tenían miedo, ellas vencieron el miedo que pudieron haber sentido y fueron, como de costumbre, a ir a llevar las especias aromáticas y todo para embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero ellas ignoraban lo que estaba pasando, ignoraban de que Jesús había resucitado, ignoraban todo lo que había ocurrido, pero mientras se acercaban cada una desde una dirección, iban llegando allí, las mujeres llegaban y se acercaban al sepulcro. Dice la escritora cristiana Elena de White en el mismo libro, el que te recomiendo, Deseado de todas las gentes, justo en la página 732, dice lo siguiente acerca de estas mujeres: ignorando lo que había sucedido, se acercaron al huerto diciendo mientras ellas andaban, decían: ¿quién nos moverá la piedra del sepulcro? Ellas sabían que habían puesto una piedra grande allí y decía: ¿quién nos moverá la piedra? Sabían que no podían mover la piedra, pero seguían adelante. Me encanta, querido amigo, querida amiga. ¿Hay algo que te detiene en tu entrega a Jesús? ¿Qué es lo que impide que sigas adelante? ¿Qué te detiene? ¿Qué te está deteniendo? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no haces tu compromiso total con el Señor? Amiga, amigo, yo quiero invitarte para que en esta Navidad le demos un regalo a Jesús. Aunque no sea su fecha, aunque no sea esto, pero es un momento muy especial para que le entregues un regalo, para que le demos un regalo. Jesús quiere que le regalemos el corazón. Jesús quiere eso. No te detengas. La piedra la va a mover Él. Simplemente dile y abre la puerta al corazón y dile: aquí está Jesús, aquí está mi vida. Quiero paz, porque comprendo que tú has vencido. Cantemos juntos un canto que suena mucho por estas fechas. Noche de paz. Y que en la noche de este mundo, de este oscuro mundo, cuando cantemos, podamos vivir esta experiencia de noche de paz. Cantemos juntos. Noche de paz, noche de amor.
Glorias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, pequeño resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astros de eterno fulgor, astros de eterno hermosa melodía, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que oremos, quiero invitarte para que le digamos al Señor, toma mi vida, trae esa estrella, trae a Jesús y pon luz en nuestras vidas y que ponga paz. Oremos. Querido Dios, querido Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos una vez gracias, gracias, porque a pesar de todo lo malo que está ocurriendo en este mundo, a pesar de todo lo que nos aflige y nos molesta, podemos decir que en ti tenemos paz. Padre, se está buscando un salvador del mundo. A nivel de la naturaleza, sabemos de que la naturaleza está hecha a pedazos. Los recursos cada vez son menos, las enfermedades cada vez son más, y todo lo que está profetizado en este libro vemos cómo se va cumpliendo. Por eso, Señor, hoy pedimos tu paz, hoy pedimos tu perdón. Hoy queremos, Señor, que ese Salvador que has prometido, ese que venció la muerte, entre a nuestros corazones. Y así como le preguntaste a Marta, Señor, yo le pregunto a todos los que me escuchan, ¿crees? Además de creer, ¿quieres vivir en esta promesa? ¿Quieres llevar tu vida esperando en el Cristo prometido que tanto se nombra en estos días? Hazle el regalo. Regala tu corazón. Y es muy probable que alguien que me escucha ahora diga, pero yo ya me entregué. No importa, entrégalo nuevamente. Entrégalo. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Si no lo conoces, te invitamos a conocer a Jesús. Dile en este momento, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Señor, yo quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por escuchar la oración de la persona que está ahí al lado, Padre. Ahí al lado de la pantalla, ahí al otro lado, hay alguien que está sufriendo. Hay alguien que está padeciendo, hay alguien que ha perdido a su ser querido, hay alguien que piensa que después de esta vida no hay nada más, no hay ninguna otra promesa. Querido, querida, Jesús es la promesa. Acéptalo, conócelo, acéptalo. No pases más tiempo sin Él. Jesús está deseoso de estar contigo. Y recuerda, Él pronto vendrá y vendrá a buscarnos, porque quiere estar con nosotros para siempre. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir este vídeo también con tus amigos, con tus seres queridos. Y nos vemos en un pronto vídeo. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Felices fiestas y que disfrutes con tu familia. Y recuerda, Maranata, Jesús viene muy pronto.